Ser Podcast. En la cadena Ser, La Hora Extra, con Dani de la Fuente. Este pasado 9 de noviembre se han conmemorado 35 años de la caída del muro de Berlín y el final de la Guerra Fría. 35 años y seguimos igual de divididos, enfrentados, levantando más muros en un mundo desquiciado, individualista, bipolar, en el sentido de polarizado, es de lo que advierten nuestros invitados. La primera se construye un castillo de libros desde el que imaginar un mundo mejor, lleno de posibilidades. La segunda subraya la importancia de recordar a nuestros muertos, de continuar sus luchas a pesar de las derrotas, de encantarnos de nuevo con la revolución. De la caída del comunismo y sus dictaduras al capitalismo, la dictadura de la libertad. Bienvenidos, bienvenidas a La Hora Extra. Empezamos en el CaixaForum de Barcelona visitando los mundos de Alicia, soñar el país de las maravillas, que es precisamente a lo que les invitamos hoy, a imaginar mundos alternativos a este. Es una exposición inmersiva en colaboración con el Victoria and Albert Museum de Londres, que reúne más de 300 objetos y obras de arte, desde dibujos de Lewis Carroll a lienzos de Salvador Dalí. Viajamos por la madriguera del Conejo con Soledad Domínguez de Radio Barcelona. Y lo hacemos para intentar responder a esta pregunta. How and why this story, Alice in Wonderland, is still so relevant today. ¿Por qué una historia que Lewis Carroll improvisó para entretener a las hijas del decano de la Universidad de Oxford hace un siglo y medio nos sigue fascinando? Antes de adentrarnos en un pasillo que parece no tener fin, suena un teléfono. Es Lewis Carroll. ¿Me recordáis a Alicia? Ella hoy tiene más de 165 años y sigue por aquí y por allí. Ha seguido transformándose, imaginando lo imposible. Durante el recorrido a veces somos gigantes que observan pequeños juguetes o piezas inspiradas en las extrañas criaturas del País de las Maravillas. Otras, en cambio, intentamos buscar la salida en un laberinto hecho de cartas que no nos dejan ver qué hay al otro lado, o intentamos decidir dónde nos colocamos en una enorme mesa a la que se acercan volando tazas, teteras y platos. ¡Feliz no cumpleaños! ¡A mí! ¿A quién? ¡A mí! ¿A tú? ¡Feliz La muestra organizada por CaixaForum en colaboración con el Victoria and Albert Museum de Londres explora la influencia que las aventuras de Alicia, que han sido traducidas a 178 idiomas y de las que se han hecho diferentes adaptaciones cinematográficas y centenares de representaciones teatrales, han tenido en otras disciplinas como la moda, la fotografía o incluso la política. Vemos como la moda, el arte contemporáneo, la ilustración contemporánea siguen inspirándose en las ideas del libro, que son también relevantes en el ámbito de la ciencia o de la fotografía. Y nos encontramos con obras de artistas como Salvador Dalí, Max Ernst o diseños de la británica Vivienne Westwood, que le dedicó su colección de 2015 a Alicia y su mundo de maravillas. A lo largo del tiempo y de las diferentes interpretaciones que se han hecho de la historia, explica la comisaria de la muestra, Katie Bailey, Alicia ha dejado de ser solo una niña curiosa y decidida y se ha convertido en un símbolo de empoderamiento femenino, también de resistencia contra las injusticias. La figura de Alicia se ha utilizado para dar coraje a los que luchan contra las desigualdades en todo el mundo. La hemos visto en manifestaciones contra la corrupción en África. A la salida y a la vista de las noticias de estos días, es difícil no pensar que quizás el mundo absurdo no era el que se encontró Alicia al otro lado del espejo. Jovencita, tu tiempo se acabó. Esto no puede ser bueno. La literatura es la que nos abre la puerta a otros mundos posibles, a la fantasía, la que cuestiona la línea entre la percepción y la realidad. Y es lo que hace la escritora Corina Oproae, que nos lleva a Rumanía, a través de los ojos de una niña fantasiosa como Alicia, a la Rumanía de los años 80, aquel país de las maravillas del comunismo. La Casa Limón es la historia de una niña a finales de los 80 en Rumanía, bajo la dictadura de Ceausescu, a las puertas de derrumbarse el régimen comunista. Esa niña, has dicho que no eres tú, que no es exactamente tu historia, pero que sí que está basada un poco en tus recuerdos, en tus vivencias, en tu memoria. Entonces te quería preguntar cómo ha sido ese juego entre la ficción y la autoficción, y si reconstruir el pasado de nuestra infancia al final es siempre un relato implantado por otros.
es y no es, digamos, una historia autobiográfica. Claro, coinciden ciertas cosas y yo creo que de hecho cuando escribimos aquello que nos sucede, nuestra biografía se traslada de alguna forma u otra, ¿no? Tal vez en los poemas de forma mucho más destilada, pero sí que llega a los libros. Y para mí, en este libro hay muchas historias, ¿no? El libro está construido casi como si fuera un rompecabezas. Entonces hay muchas historias que son historias que a mí, en esa coincidencia de edad, ¿no? con la protagonista, me han impactado de tal manera que yo creo que mi cerebro las interpreta como si fueran propias, ¿no? No son anécdotas porque son cosas mucho más potentes que no se quedan en la anécdota, son sucesos que me llegan de una forma que me determinan la visión sobre ciertas cosas posterior en la vida, y entonces aunque no me han pasado a mí, es como si las incorporase, y entonces todo eso se traslada a la novela. La infancia, claro, el libro comienza con esta cita de Louis Gluck. Para mí, creo que todo el imaginario que desarrollo en mi literatura, todas las obsesiones, porque de hecho lo que hago es como intentar adentrarme en ciertas obsesiones que tengo y que en este libro también son muy evidentes, viene de ese mundo de la infancia. La infancia es un territorio muy complicado, creo que para todos, no para una niña que haya nacido en la Europa del Este, ¿no? Es un territorio muy complicado para cualquiera, y creo que sí que este juego entre la ficción y la realidad, que de hecho no es la realidad, porque todo lo que recordamos son memorias de memorias, como decía Borges, no hay primeras imágenes en el fondo, todo es construido y reconstruido, ¿no? Te cuentan de niño que solías decir esto, que solías hacer lo otro, y todo eso a ti te va construyendo un universo que bien no podemos calibrar, ¿no? Qué tiene de real y qué tiene de ficticio. Entonces esto quería reflejarlo en la novela, ¿no? En la construcción tan estrecha entre autobiográfico, no autobiográfico, entre realidad y ficción. La Casa Limón es la casa que el padre de esta niña había heredado de sus padres, hasta que un día los que en nuestro país se preocupan por la gente, Leo, nos han cambiado la Casa Limón por un piso en un bloque de color gris que papá detesta, un piso que el padre llama una caja de cerillas. ¿Quiénes son esos que en Rumanía se preocupaban por la gente, ese monstruo enfadado y hambriento que se come la casa a bocados? ¿Por qué derriban la Casa Limón? Esto sucedió no solamente en Rumanía, sucedió creo en todos los países del este, en Rusia también, todos esos edificios de estética comunista donde todos los pisos son iguales, podría decir que casi los muebles eran iguales en ese tipo de pisos. Entonces esos fueron unos edificios que supongo que quien haya viajado a Rumanía o a la Europa del Este, a Rusia, eso se puede ver en todos los lados, tal vez no necesariamente en los centros de las ciudades, pero poquito que te alejes del centro y ya los encuentras por todas partes, ¿no? Que son unos edificios que son realmente feos. Entonces, en Rumanía hubo esta intención de derribar todo lo que había construido antes. Por ejemplo, en Bucarest, si vas a Bucarest, la arquitectura es realmente ecléctica porque te puedes encontrar un bloque de estas características que tape una iglesia maravillosa de madera, por ejemplo, ahora con un añadido de un edificio hipermoderno, ¿no? Y ahí en el libro es una metáfora, realmente una de las metáforas que vertebran el libro. La protagonista inicia su vida en esta Casa Limón, que es derribada, es demolida, había estas demoliciones masivas y presencia este proceso. Claro, es un hecho muy traumático y era con el objetivo de que todos realmente tengamos las mismas condiciones y todos tuviéramos unas viviendas parecidas y hubiera más control, digamos. A propósito del control y del Estado, claro, ¿cómo es criarse para esta niña o para ti en un estado
estado policial, de completa vigilancia, no solo por parte del Estado, sino por parte también de vecinos, lo que aquí en España durante la pandemia llamamos los policías de balcón, ¿no? Todos esos que estaban vigilando que todo ciudadano cumpliera con las normas y si no se chivaban o lo denunciaban. Claro, eso genera una desconfianza hacia el más cercano incluso. Era así, supongo que, claro, aquí también ha habido una dictadura y hay gente que a veces te cuenta que bueno, se vivía mejor en esas épocas, pero son relatos que casi no quiero escuchar, porque lo que sucedía, por ejemplo, ahí en cuanto a esta falta de libertad, ¿no? Era una cosa muy curiosa en la infancia, o al menos como la puedo ver yo ahora, habiendo intentado, ¿no? Meterme en la cabeza de una niña o de la niña que tal vez fui. Había todo este control por parte de la Securitate, que es la policía secreta, digamos, había los teléfonos que podían ser escuchados, había toda esta hipervigilancia de parte de la familia de no decir ciertas cosas. Por ejemplo, circulaban chistes sobre el gran dirigente, pero a los niños no se les contaban o no podían estar presentes para que luego no salgan y lo digan y no sea que alguno de los vecinos sea uno de los delatores, ¿no? del sistema, porque mucha gente podría haber estado implicada en esto. Entonces, eso crea, ¿no? este recelo, ¿no? casi miedo a relacionarte con la gente, pero por otro lado había algo que era como los niños tenían muchísima más libertad a la vez. Yo, por ejemplo, recuerdo que tenía una sensación de libertad en ciertos momentos. Me podía ir como la protagonista a casa de mis abuelos y ahí nadie me vigilaba. Los adultos no vigilaban tanto a los niños, mientras que nosotros ahora, en la sociedad en la que vivimos, creo que los niños no tienen ni un minuto para poder estar solos. Estamos hipervigilándolos, ¿no? Entonces había esta dualidad, ¿no? De alguna forma. Cuando tenemos que abandonar nuestra casa Limón y trasladarnos a vivir al piso que papá llama la Caja de Cerillas, es cuando se me ocurre la idea de construirme un castillo. Ese castillo era el lugar predilecto de esta niña, al que deseaba volver en todo momento, un refugio que contiene el globo terráqueo entero. ¿Sigue siendo la literatura ese castillo para ti, ese refugio? Sí, creo que yo nací con un libro bajo el brazo, algo así. Mira, me gustaría contar un poco, ya que al inicio me habías preguntado qué hay de autobiográfico en esto. Realmente, yo antes de saber leer tenía obsesión con los libros y eso es real. La mesa del comedor, donde me hacía el castillo de libros, es una metáfora, pero es totalmente real. Teníamos en el pasillo de la casa, teníamos una biblioteca y cada día me ponía los libros en el comedor haciendo como muros. Y bien, a partir de ahí, incluso antes de poder leer, mi madre me leía libros en voz alta, me leía poemas en voz alta y creo que sabía de memoria antes de saber leer, sabía poemas de memoria. Por lo tanto, a mí realmente me han acompañado los libros siempre y claro, también para la protagonista, ¿no? de la historia, los libros son una ventana al mundo, ¿no? En un mundo sin libertad, estos libros a los que ya tiene acceso son lo que le pueden abrir la perspectiva y le pueden dejar volar, ¿no? la imaginación. El proceso de derrumbe de la casa, lo decías, es algo traumático. De hecho, el padre de la niña deja de hablar. Hay algo que también marca mucho la novela, que es la cantidad de silencios que hay. No solo el padre que deja de hablar, también la niña. Hay un momento en el que pierde el habla. Respiramos nuestro propio miedo, Leo. Esto de los silencios, decías que hay similitudes, ¿no? entre la historia española también y la de Rumanía, una dictadura, un trauma, un miedo, esas casas donde había cosas de las que no se hablaba. ¿Cómo resuena esta historia con la nuestra? Claro, lo que sucede es que aquí también se ha vivido una dictadura, aunque fuera una dictadura de derechas, ¿no? Las dictaduras, estos sistemas aberrantes, ¿no? tienen en común cosas y entonces, por ejemplo, en la lectura mucha gente que lo ha leído me dice:
ostras, es increíble, eres una mujer que escribe, vienes de un país que para nosotros casi es exótico y me parece que me estás contando mi propia historia, ¿no? Entonces yo creo que en este punto la historia se puede encontrar y está esto que dices, están los silencios, la historia está plagada de tabús, de hecho. Está el tabú de la enfermedad mental. Aquí también esto había sucedido y leí no hace mucho una novela sobre la enfermedad mental de una escritora que de hecho vive en Nueva York, Marta López Luaces, que es una maravilla, ¿no? En este sentido de todo lo que sucedió en los psiquiátricos aquí en la época franquista. Es un tema que me interesa mucho, que toca muy, digamos, muy de pasada el libro, pero que me gustaría indagar en ese tema un poco más, porque también en Rumanía sucedieron cosas tremendas. La niña en algún momento dice que el padre va a vivir a casa de los tíos porque la madre no puede cuidar de él. De hecho, todo eso tiene que ver con lo que sucedía en los psiquiátricos ahí, que eran casi centros donde los presos políticos eran torturados, por ejemplo. Claro, hay muchos temas sobre los cuales no se podía hablar. No se podía hablar porque en la familia, si se hablaba y te escuchaban, aquello te podía traer problemas, pero también no se podía hablar porque todo lo que sucede y tiene esta densidad y este grado tan grande de dolor, ¿no?, que sucedía aquí también en la época franquista, exige de alguna forma, es decir, es como casi una reacción natural, ¿no?, del ser humano, de no hablar de ello. Y yo creo que es un mecanismo que tenemos como casi de supervivencia. Toda la entrevista con la Premio Tusquets, editores de novela, en nuestra página web y en SER Podcast. De la caída del comunismo en Rumanía o en Bielorrusia, de la que hablábamos con la escritora Natalia Litvinova hace un mes, a Perú. Nuestra siguiente invitada también ha volcado en una novela aquella infancia con la desintegración de la Unión Soviética de fondo. Gabriela Wiener, bienvenida a La Hora Extra. Hola, estoy muy contenta de estar por aquí. Muy contentos de recibirte, de leerte. Gabriela es escritora, periodista, activista peruana. Atusparia es su última novela, publicada por Random House. Atusparia es una historia de años maravillosos, de los sueños revolucionarios, de los apagones, del miedo, del terror, de la dictadura, de los desaparecidos, de los presos, de los muertos. Atusparia es la historia de los invisibles, explotados, olvidados por la historia, campesinos que se rebelan y son masacrados. Enseguida entramos en ello, pero para quien no tenga ni idea, ¿quién era Atusparia, ese líder campesino asesinado por rebelarse? Atusparia, Pedro Pablo Atusparia, fue un indígena campesino, líder nacido en Ancash, en el centro de los Andes del Perú. Él, a fines del siglo XIX, se rebeló contra la imposición, el intento de imponer otra vez el tributo indígena. Él ya no se rebela contra la colonia española, como es el caso de Tupac Amaru, pero es un líder con su mismo ímpetu, ¿no?, y del lado, por supuesto, de los campesinos contra el gamonalismo que en ese momento les empobrecía y les quitaba su humanidad directamente. Así se llamaba también mi colegio, el colegio donde estudié la primaria hasta que se cayó el muro. Esa era la segunda pregunta. ¿Cómo era Atusparia, ese colegio que existe, en el que te educaste? Y además el libro está dedicado precisamente a tu educación. Sí, el Atusparia era un colegio, un proyecto muy interesante, educativo, como hubo muchos en los años 80. Colegios no confesionales, ¿no? Colegios donde lo que se enseñaba, ¿no?, la fe estaba puesta en el cambio, en la transformación social, mediante precisamente una educación para la libertad, para la justicia, para la solidaridad. Estos valores, además, estaban mediados un poco por el aprendizaje que habían tenido los fundadores de ese colegio en la Unión Soviética. Ellos estudiaron ahí y volvieron con sus esposas rusas, fundaron esto que tenía un poco de delirante, que era en un colegio peruano, ¿no?, entre niños cholos, con caras como la mía, de pronto estar estudiando ruso, ajedrez, tener un pañuelo rojo en el cuello
y cantar himnos revolucionarios en ruso. Pero esto era quizá lo más anecdótico y lo más curioso. Pero lo cierto es que el proyecto educativo, en el fondo, tenía una cosa muy nacionalista, muy popular y muy, digamos, en la línea del pensamiento de José Carlos Mariátegui, que fue el gran marxista peruano y también a nivel latinoamericano, que lo que propugnaba era que la revolución que se tenía que hacer en nuestros territorios no podía ser ni calco ni copia, sino creación de los propios pueblos, incluso heroica, ¿no? Y con esta idea, este colegio trataba de aplicar, ¿no?, las enseñanzas revolucionarias, pero siempre adaptadas y siempre imaginativas y siempre transformadoras desde nuestra propia situación social. En ese sentido, ¿no?, el campesinado, ¿no?, el movimiento indígena era central, ¿no? Si en la Revolución Rusa lo era el proletariado natural, en un país indígena como es el Perú, eran los campesinos. Ha sufrido muchas metamorfosis y ahora el colegio es un colegio muy interesante también, con un proyecto muy de acuerdo a estos tiempos, digamos, ¿no?, pero valores democráticos, obvio. Pero en ese momento ya pues cae el muro, empiezan a enseñar inglés, imagínate, fue un poco un cambio drástico, ¿no? Mis padres me cambiaron de colegio, bueno, fue una deriva distinta en ese momento. ¿Sabes cómo aprendí a pelear, a odiar, a amar? Leyendo. La literatura ha sido mi madre, extraña, oscura, adoptiva, eso escribes en Atusparia, y te pregunto de qué manera la literatura puede ser buena escuela para un revolucionario. Bueno, creo que gran parte, ¿no? Gran parte de lo que leemos es lo que luego se convierte en una herramienta, ¿no?, y en una práctica política. Desde los libros rusos, evidentemente infantiles que leía, que se iban combinando, y creo que es de lo que habla la protagonista en Atusparia, ¿no? Todo esto que empieza a leer más bien de su propia tradición, ¿no?, de la tradición nacional en el Perú, de la literatura indígena, de la literatura indigenista. Por eso aparecen por allí pues Manuel Escorza, José María Arguedas, escritores de los que no se ha hablado tanto en los últimos años, ¿no?, porque realmente estos son considerados pues los vencidos, ¿no?, los escritores que hablaban del mundo andino, ¿no?, fueron acusados tantas veces, ¿no?, de lo mismo que ha sido acusado el mundo andino y las personas indígenas, ¿no?, de traer el retraso, ¿no?, o incluso de comunistas, porque ahora mismo ya te cae esa etiqueta de inmediato. Pero sí es muy hermoso lo que dices, ¿no?, la literatura, sobre todo lo que te hace soñar con mundos posibles, ¿no? Sí es exactamente lo mismo que nos hace pensar que podemos cambiar las cosas, que podemos cambiar el mundo. Como personas, la utopía creo que es el único motor para seguir adelante, ¿no?, en un mundo ahora devastado, ¿no?, genocida, terrorífico, oscuro. Si no seguimos imaginando nuevas formas de agruparnos, de hacer comunidad, de hacer que los que sufran menos, como dice Víctor Jara, del derecho a vivir en paz, pues no sé, apaga y vámonos, ¿no? El capitalismo actúa sobre nosotros como un hombre que intenta convencer a su mujer de que está loca, escondiendo cosas, bajando la intensidad de la luz, haciendo ruidos en el sótano. Parece, Gabriela, que nos hemos hecho mayores todos en este mundo. Tan rápido y en medio de guerras desquiciadas hemos normalizado tener un 200% de inflación, miles de pobres, miles de muertos. ¿Nos ha ganado la batalla el capitalismo? ¿Es difícil luchar o imaginar alternativas? Es difícil, pero no nos ha ganado la batalla, porque la guerra continúa. Es evidente que estamos en medio de una guerra, estamos siendo testigos de un genocidio en marcha, con lo cual ahora mismo es mucho más importante que miremos hacia esas otras posibilidades, ¿no? Atusparia creo que funciona como una memoria de antiguas luchas, ¿no? No se ha llegado aquí a este sentimiento de derrota por nada. Ha corrido mucha sangre, han matado a mucha gente. Y se sigue haciendo. La gente que es la más peligrosa es la que está siendo ahora amenazada. La gente en Gaza, los palestinos, y la gente en los territorios de los pueblos originarios, ¿no? Esto es lo que se persigue a los verdaderos revolucionarios, que es la gente que está resistiendo al ultracapitalismo, ¿no?, a las democracias neoliberales extremas que no te dan otra elección y otra forma alternativa de vivir, ¿no? Estas luchas de las que yo quiero hacer memoria tienen que ver con siglos de levantamientos campesinos y de luchas por el territorio que se actualizan hoy, ¿no?
y que han sido siempre resueltas con las masacres, ¿no? Son luchas que tienen que ver, por ejemplo, con la memoria de la lucha latinoamericanista, internacionalista contra las dictaduras, contra nuestra condición de patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Que vivimos en los 70 y en los 80, todas esas guerrillas, todas esas luchas y conflictos que se dieron para enfrentar a estados terroristas, a estados genocidas, como los que vemos ahora. Es decir, basta que miremos un poco atrás para darnos cuenta que hay mucho que se luchó y mucho que se avanzó. Eso como nos tocó ver también en las luchas por las mujeres o por las disidencias, ¿no? Reconozcamos esa genealogía, abracemos, aunque hayan sido derrotadas constantemente desde obviamente un poder armado y supremacista. Lo único que nos queda es seguir siendo disidencia y seguir siendo resistencia, ¿no? Si uno echa un vistazo al continente latinoamericano o también al europeo, muchas luchas y gente luchando, pero todos podríamos preguntarnos ¿dónde está la izquierda? La izquierda partiéndose en 1000 pedazos por sus egos de mierda. Escribes, eso es igual aquí que allí. No sé si la izquierda nos ha abandonado y al final esas luchas tenemos que hacerlas las marabuntas, obreras, soldadas y reinas porque es lo único que nos queda. Es interesante porque esta división como de izquierda a derecha, ¿no? A veces no termina de ser lo suficientemente útil, ¿no? Me gusta pensar más que estamos, y bien que menciones a las marabuntas y a todas estas personas que están abajo, ¿no? Porque lo que se divide el mundo ahora mismo es entre los de arriba y los de abajo. Y creo que tenemos que ser muy conscientes, ¿no? De que, por ejemplo, en nuestros países, en Latinoamérica, hay una cultura que viene de muy atrás, ¿no? Que trabaja sobre todo, ¿no? en lo popular, ¿no? Y que intenta construir en medio de un colonialismo todavía activo, ¿no? Y una amenaza, ¿no? De destrucción de nuestros ecosistemas y nuestros bosques y recursos naturales, intenta construir unas nuevas naciones contra ese Estado-nación que viene de lo colonial, heredero de lo colonial. La oposición, ¿no? Contra esas democracias neoliberales es tomar en cuenta que somos varias naciones en juego, con muchas miradas, con muchas lenguas, entender que no se va a lograr, ¿no? La justicia social si no estamos articulando, ¿no? Con las campesinas, con las indígenas, con las personas que luchan contra los territorios, los defensores de la tierra, si no se consideran las luchas antirracistas, si no se consideran las luchas LGTB, es decir, estamos ahí, ¿no? Como todas las de abajo, intentando organizar algo desde esta vieja mística, ¿no? Y desde un lugar como te digo, muy, muy situado, ¿no? A ver qué hace Europa, a ver qué hace Occidente con eso, pero allí en el sur la cosa está muy clara, ¿no? Tiene que ser un movimiento popular, integrar lo plurinacional, tiene que ser un movimiento que sea inclusivo a todo nivel, ¿no? Porque cuántas veces esa izquierda, como dices, ¿no? Se enamoró del poder, cayó en la tentación autoritaria, o fue simplemente una izquierda macha, ¿no? Escuchemos lo que tienen que decir esas otras de abajo, ¿no? Con las que hay que acompañarnos en la lucha. O sea, yo he estado en Puno a un año de la masacre de Dina Boluarte y ahí lo que había era organización, ¿no? Y las mujeres tenían un papel protagonista, ¿no? Entre las personas que salieron a las calles, que bloquearon las carreteras, que marcharon hasta Lima para hacerse escuchar, ¿no? La respuesta siempre es represiva y violenta, pero siguen la lucha, no se cansan, porque el capitalismo también tiene anzuelos muy poderosos y atractivos, ¿no? Sí, de hecho, ¿no? Que creo que toda la izquierda se pregunta constantemente cómo hacer para ser tan sexy como el capitalismo. Cómo contrarrestar, ¿no? De esa potencia que tiene para decirte consume esto, ¿no? Vive el deseo de esta manera, esto puede ser tuyo, ¿no? ¿Cómo hacemos, ¿no? Para enamorar desde ese otro lugar, ¿no? Que no tiene nada que ver, pero que sí puede tener algo que ver con el deseo, que sí tiene que sí puede tener que ver con otro tipo de sueños, ¿no? Pero que sean sueños húmedos también.
Toda la entrevista con Gabriela Wiener en nuestra página web y en Ser Podcast. También mira al pasado Robert Lepage, un pionero en usar la imagen y en explorar nuevos lenguajes escénicos. Hemos conversado con el director y escenógrafo canadiense, fundador de la compañía Ex Machina, que trae al Festival de Otoño estos días The Seven Streams of the River Ota, una obra estrenada hace 30 años de 7 horas de duración y que ilustra varias plagas entre 1945 y 1995. De la bomba de Hiroshima o los campos de concentración a la epidemia del SIDA, a través de una gran historia de amor. Well, actually, it's the same show as we created in 94, basically. Es la misma obra que creamos en 1994, la misma historia y la misma estructura. Nada de eso ha cambiado. Lo que ha cambiado mucho es el mundo en el que vivimos. La obra resuena de manera diferente. Cuando la escribimos, nos habían producido los atentados del 11 de septiembre, cuando entramos en un nuevo orden mundial. No habíamos presenciado todos los conflictos tan diferentes que hemos visto. Ahora tenemos una guerra en Ucrania y en Oriente Medio. Por entonces nos preocupaba lo que pasaba con Serbia y Sarajevo, así que la obra resuena de manera muy diferente. Luego está la epidemia del SIDA, que para las nuevas generaciones el SIDA sigue siendo un problema de salud, pero es una enfermedad tratable como la diabetes. Entonces estábamos metidos de lleno en una crisis del SIDA, teníamos amigos muriendo, sufriendo por aquello. Era otra época, tampoco habíamos pasado una pandemia como la del COVID. Las nuevas generaciones tampoco conocen bien los campos de concentración, qué nos jugábamos en la Segunda Guerra Mundial. Todos esos recuerdos horribles van desapareciendo poco a poco. ¿Por qué la bomba de Hiroshima? ¿Cómo impactó política y socialmente aquello en la historia de la segunda mitad del siglo XX? La amenaza atómica en los 90 no era tan grave como hoy, porque pensábamos en un mundo seguro, con Occidente y Oriente conciliándose y produciéndose un desarme. Hoy parece que estamos al borde de una guerra nuclear, así que la obra resuena de una forma muy diferente. Creo que la obra ahora mismo está mucho más en sintonía con la época actual. So I think the show is much more in phase with the epoch. Dice Robert Lepage que el teatro es memoria, recordar a través de las historias, en minúsculas, la gran historia, en mayúscula, los acontecimientos más importantes, de lo local e individual a los desafíos universales y cotidianos de todo ser humano. Theater is intimately connected to the act of remembering. El teatro está íntimamente relacionado con el acto de recordar. En primer lugar, porque tienes que recordar tus líneas, tu diálogo. Ser actor es un ejercicio de aprendizaje y de memoria. La memoria es parte de nuestro trabajo, pero también el recordar a las personas, recordar y conservar la memoria de la cultura. Hay muchos ejemplos de distintas culturas que están siendo borradas y el teatro está ahí para mantenerlas, conservarlas. At one point Franco tried to have poetry and plays being destroyed and Conozco a algunos actores catalanes que me dijeron que durante la dictadura Franco intentó destruir obras de poesía y de teatro y fueron los actores, los poetas, los cantantes los que mantuvieron vivo todo ese repertorio porque se sabían de memoria todas esas piezas o poemas. En Rusia, durante la época de Stalin, hubo purgas horribles. Stalin encarceló y mató a muchos poetas y sus mujeres, que se aprendieron de memoria los poemas, los recordaban para mantenerlos vivos. El teatro está para recordarnos no solo el repertorio cultural, sino también los hechos históricos, cómo sucedieron las cosas. Y luego está abierto a la discusión. Habrá quien diga que esto no pasó así, no lo recuerdas bien o no estoy de acuerdo con la forma en que lo retratas, pero la cosa es recordar. Hay que potenciar la educación histórica, así que es un lugar para el recuerdo, para la memoria. So it's a place of memory. Sex is great, porn is great. It's great to look at people having sex, but it's more fun to have sex, right? El sexo es genial, el porno es maravilloso, es genial ver a personas teniendo relaciones sexuales, pero es más divertido tener relaciones sexuales, ¿verdad? Hacerlo tú mismo, y eso es el teatro, experimentar por ti mismo, sentir esa emoción en el escenario por parte de los actores y directores y sentir emoción por parte del público, conmoverle. Tenemos que usar el arte para hacer llorar, reír y preocupar a la gente, participar todos de las emociones, implicar a la gente en una sala de teatro. Sin la participación del público no hay nada. Without audience participation, there's none of that. No os perdáis toda la entrevista con Robert Lepage en nuestra página web y en Ser Podcast.
En el Teatre El Jura de Barcelona se estrena esta próxima semana Los empleados, de la danesa Olga Ravn, novela finalista al Booker Prize y que nos presentó a principios del año pasado en La Hora Extra. Lukasz Charkowski es uno de los artistas más renovadores de la escena polaca y el responsable de adaptar esta historia de ciencia ficción sobre qué significa ser humanos en la era de la inteligencia artificial. Los empleados son una serie de entrevistas a los trabajadores de la nave espacial 6000, una nave en el siglo XXII que dejó atrás la Tierra, ha encontrado un nuevo planeta y en la que conviven humanos y robots. Well, in the book, some readers really like to pick a team. Bueno, a algunos lectores con este libro les gusta elegir un equipo, posicionarse para apoyar a los humanos o a los humanoides. Yo no, a mí me gustan mucho los humanoides. Creo que el libro realmente trata de cuestionar dónde empieza y dónde termina lo humano. Si creáramos una inteligencia artificial que soñara como nosotros, que oliera, sintiera, durmiera, serían humanos, ¿no? ¿O cómo decidimos eso? De hecho, hemos creado jerarquías dentro de la raza humana. Si observamos, por ejemplo, a los trabajadores del hemisferio sur, sus vidas y lo que hace valiosa una vida, es distinto. Así que esos eran algunos de los territorios que quería explorar. Y es cierto que en el libro, ¿qué hace que los empleados humanos sean humanos? Sobre todo la nostalgia. Es así, se vuelven nostálgicos por el planeta y por el clima. Investigué mucho. Leí declaraciones y libros escritos por astronautas y cosmonautas y por un tipo que había estado en el espacio durante mucho tiempo, 1 año o más en una estación espacial. Alguien le preguntó: ¿qué es lo que más echaste de menos? Y creo que esperaban que dijera su familia o algo así. Pero su respuesta fue sentirse sumergido en agua. Tienen unas duchas muy pequeñas, un chorrito. Creo que lo que echaba de menos es algo relacionado con nuestra ecología. La atmósfera que rodea nuestro planeta está llena de gotas de agua, así que estamos como engullidos por el agua y somos parte de la ecología. Así que quería escribir sobre ese tipo de pertenencia o pérdida de pertenencia, pérdida de un lugar en tu ecología. Así que quería examinar realmente esta profunda relación con la ecología que tenemos como personas y que a veces olvidamos cuando vamos a una oficina a trabajar. Gracias al uso de la imagen cinematográfica, la obra combina una instalación performativa con la acción teatral, la construcción entre lo real y lo fantástico, toda una experiencia inmersiva para reflexionar también sobre la cultura laboral que se ha impuesto con el capitalismo, como advertían nuestras invitadas de hoy. 2 exposiciones para terminar. La Agencia EFE ha celebrado esta semana sus 85 años con una muestra fotográfica en Madrid titulada Tu memoria colectiva, un relato artístico de los hechos, movimientos y protagonistas de la historia universal reciente que homenajea a las víctimas de la Dana. Una de las salas está dividida por el Muro de Berlín. La exposición aborda también la lucha global entre el comunismo y el capitalismo. Y el arquitecto, pintor, escultor y activista chino Ai Weiwei considera que la inteligencia artificial no va a tener tanto impacto en el arte como en otras áreas, porque lo importante en el arte son los recuerdos, la memoria, los sentimientos. El arte debe defender los derechos humanos y las libertades individuales, insiste Ai Weiwei, preocupado por la ausencia de humanidad, por la falta de respeto entre nosotros y hacia el planeta que habitamos, como demuestra la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. Weiwei, disidente y exiliado del régimen comunista de China, ha inaugurado en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León una gran exposición sobre su trabajo de las 2 últimas décadas, bajo el título Ai Weiwei Don Quijote. Y es que Don Quijote y Sancho Panza despertaron de pequeño su imaginación, le permitieron soñar, como advertíamos al principio de esta hora extra, con otros mundos posibles de fantasía frente a la represalia del gobierno chino. Radio León, Óscar González. Fue el padre de Ai Weiwei, poeta que sufrió el exilio de China por sus textos durante la década de los 60, quien le descubrió por primera vez la figura del Quijote. El artista chino sigue conservando ese espíritu de caballero cervantino, no solo en sus obras, sino también en su manera de afrontar la vida. Who is almost like acted ridiculous
Un ser humano fantástico que actúa de cierta forma ridícula por sus ideas, por no estar anclado en la realidad. Tenía un falso sentido de gloria. Es una figura que siempre me ha resultado muy interesante y esta idea precisamente es la que me ha atraído y me sigue atrayendo hasta el día de hoy. Este concepto quijotesco ha sido el punto de partida desde el que el artista y activista chino ha planteado esta exposición, junto con el director del MUSAC y comisario del proyecto, Álvaro Rodríguez Fominaya. Hemos estado trabajando pues ya casi durante 2 años para desarrollar este proyecto. La idea de Ai Weiwei como un gran narrador, un narrador de nuestro tiempo, un gran humanista. 42 obras del artista que convierten la muestra en una de las más ambiciosas y completas que ha preparado en su trayectoria. Obras de gran formato, en bambú, en metal, sus cuadros con Lego que le evitan el contacto con la pintura, a la que es alérgico, o la inteligencia artificial, de la que no reniega. Yo creo que va a tener un impacto similar al que tuvo la revolución industrial en su momento. Cambiará muchísimo la forma en que vivimos y la forma en que entendemos el mundo. Sin embargo, en lo que respecta al arte, es importante los cerebros, los corazones, nuestras emociones, nuestra imaginación, nuestros recuerdos. Y en ese sentido, no creo que la inteligencia artificial vaya a afectar tanto al mundo del arte por ese sentido, porque no es necesario aplicar unos criterios de eficiencia. Tampoco falta la comedia humana, una majestuosa lámpara de cristal negro de Murano de 9 metros de altura y 2 toneladas de peso. Es la primera vez que se muestra en un museo y es el resultado de más de 4 años de trabajo del artista. Yo creo que se trata de una de las exposiciones más ambiciosas y creo que será un evento histórico que se recordará en el futuro, y creo que es un privilegio para mí poder presentar algunas obras por primera vez al público a gran escala en un espacio de tantísima belleza. Este museo tiene una arquitectura que es perfecta para algunas de mis obras. Una muestra que impresiona en la forma y remueve por el fondo. El drama de la migración, la libertad de expresión, los derechos humanos, nada falta en esta exposición que podrá verse en el MUSAC hasta el 18 de mayo. Juan Carlos Fernández ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana. Cadena SER. La radio.